Hoy dieta casano-valenciano. Vamos a hablar de los italianos del Valencia con Vicent Chilet. ¡Antonio Cassano! Bueno, ¿qué tal, Vicent? Buenos días. Muchas gracias por pasarte por dieta casano. Esta visita la esperaba desde hace mogollón de tiempo, la verdad. Muchas gracias a ti, Sergio. Hoy no sé si más que dieta casano podría ser dieta Rabanelli, ¿no? Un poco por edad y por cómo estamos envejeciendo un poco. Lo malo que el cabrón de Rabanelli era canoso, pero era joven. Era joven y estaba Exacto, como un sí. toro. A nosotros nos ha llegado en el declive. Exacto, sí. Este vídeo lo teníamos preparado desde hace tiempo, ¿no? Hablar de los italianos en el Valencia, pero justo además fichan a Patrick Cutrone, o sea, que nos viene como anillo al dedo. Yo creo que justo el ingrediente que falta para que funcione esa combustión que siempre pasa, sobre todo con italianos de ese perfil, no tanto futbolístico, pero sí psicológico o temperamental, que es lo que pasó en el caso de Simone Sasa, es que no hay espectadores en las gradas. Y yo creo que eso va a retardar un poco el efecto que podría tener Cutrone, que es un futbolista con mucha grinta, ¿no? Que conecta bastante bien con la grada. A mí Cutrone, que como a todos siempre me recuerda a Inzaghi, porque es ese tipo de delantero muy oportunista y que emociona porque realmente tiene cualidades innatas de delantero, no es un delantero moderno, ¿no? Que caiga a las bandas, que haga casi el mediapunta, ¿no? Cutrone es un tío que va al área y remata cualquier balón. Y es una pena que haya bajado un poco su rendimiento en Inglaterra y en la Fiorentina, porque en el Milan apuntaba mucho. Y yo sí creo que en Valencia, a lo mejor incluso entrando como revulsivo, ¿no? Haciendo ahí el efecto Juan Sabas, ahí, entrando como revulsivo, puede ser en segundas partes, puede ser un futbolista que acabe siendo muy querido por la afición. Vamos a ver si le dan minutos y luego ya él, si tuviera algún gesto de estos que decimos un poco tribunero, un golpearse el pecho, esos gestos de... Eso, hombre, ayudaría mucho, pero yo creo que le pega mucho a Cutrone, que a mí me parece el perfil como de futbolista de culto. Si quieres, empezamos por el principio de los italianos, porque el principio Claro, es súper cañero ya. El primer italiano en Valencia es Amadeo Carboni, nada menos, que me parece una institución del fútbol europeo. Sí, totalmente. Y aparte es que incluso su fichaje tuvo ingredientes un poco insospechados, porque el Valencia realmente iba por, no me acuerdo si era Favali o Sí, Pancaro. el Valencia iba por Favali, que era el lateral zurdo de la Lazio, de aquella gran Lazio en los años 90, y bueno, al final se trajeron sí, a Carboni. Sí, la operación de Favali estaba complicada y de rebotes, tanto en Roma, se les aparece la opción de Carboni, que se había peleado con Franco Sensi, pero peleado no en un sentido metafórico, sino que casi llegan a las manos. Entonces se presenta esa opción, un futbolista que acaba contrato con 32 años y que venía para ser suplente, y vino casi con el mercado acabándose, y su presentación no fue... en aquella época, aquella temporada, era el Valencia de Burrito Ortega, de Claro. Romario, de Marcelinho Carioca, de Musa Said, de jugadores con mucho carisma. Marcelinho Cariocas, me encantaba Marcelinho Carioca con el pie pequeñito, tremendo. Pie de ángel, sí. Y era el equipo de dibujos animados que decía Valdano. Sí. Y nada, y Carboni, aparte de llegar casi tarde, tuvo un estreno terrible porque lo expulsaron en los dos primeros partidos. En el primer partido contra el Barcelona hizo volar a Figo con dos entradas tremendas, que dio una voltereta por el aire espectacular. Acabó expulsado. Claro, hay que piensa la afición. O sea, de no conocerle, piensa de acabamos de fichar un puto ídolo. O sea, lo que acaba de hacer en este momento ya le convalida. Claro. En principio, claro, como tampoco los resultados acompañaban mucho, porque se perdieron 3 partidos seguidos con Valdano, que le costaron la destitución. Era un Valencia muy encaminado a un fútbol estético, porque la arquitectura con la que se había hecho la plantilla era en ese estilo. Y cuando después lo vuelven a expulsar, creo que era en Balaídos, el Valencia se había plantado con 4 o 5 partidos prácticamente sin puntuar, pero llega Ranieri, y yo creo que eso influye mucho, pues, en la
en la composición, digamos, más en un equipo educado tácticamente mucho más en la defensa, y ahí valores como el de Carboni, que era un lateral con una potencia tremenda, una inteligencia táctica fuera de lo común, pues hizo que se asentase un equipo muy, muy disciplinado, con mucha jerarquía, y que ya a partir de la segunda vuelta de aquel campeonato, 97-98, empezó a rendir bien. Y Carboni, pues ya desde ese momento, por mucho que le fichasen laterales izquierdos cada año, pues iba consolidándose, y ya llega a la siguiente temporada. Carboni, perdón, era un futbolista ya más que hecho, o sea, estaba más que consagrado, claro, en la Sampdoria. Bueno, cogió los mejores años de la Sampdoria amarrando títulos, y luego en la Roma, pues bueno, se hizo se hizo capitán de la Roma, con todo lo que ello conlleva, y era un futbolista de una trayectoria ya tremenda en la Serie A. Y a mí lo que me maravilla de Carboni es que ya con esa veteranía todavía llegue a Valencia y se casque casi 300 partidos de liga. O sea, habla de un profesional muy serio ya, ¿eh? Sí, él dijo que en varias conversaciones que he tenido con él, sobre todo ya una vez retirado, me dijo que aquellas 2 expulsiones fueron como una bendición, porque le obligaron a demostrar que no había venido a por un buen último contrato, a verlas venir, sino que fue todo un reto para él. Y aparte es un futbolista que, por lo que comentamos de cómo se integran los italianos en Valencia, aparte de tener un gran rendimiento en el terreno de juego, era de los pocos futbolistas que habitaban en el centro de la ciudad, que se dejaba ver, que lo veías con las bolsas de Mercadona, que claro, bajaba al río con su familia, y eso pues despertó un factor de identificación muy, muy grande. Y aparte es que viene de esa primera generación de la ley Bosman, que habían vivido otro fútbol, ¿no? Y no era un futbolista también pues que había ya jugado contra Maradona, que de no ser por Maldini quizá pues lo habríamos visto más en la selección italiana, y quizá pues ese fichaje por el Valencia le impidió ir a la Eurocopa de 2000, porque las selecciones italianas de entonces tampoco, o eras una superestrella, sí, pero si te ibas fuera, estabas fuera ya de la convocatoria final. Y es un jugador pues que con 32 años acabó retirándose con 41 y convertido en un emblema. Su gran pero fue el perderse la primera final de Liga de Campeones por una tarjeta injusta en la vuelta de semifinales en el Camp Nou, y después ese penalti fallado contra Oliver Kahn, que siempre te lo comenta cuando hablas con él, que estaba plenamente convencido de que cuando lo pateó y iba dentro. Siempre hay como un instinto que tienen los jugadores, sí, que en el momento en el que golpean tienen la intuición casi al 100% de que puede haber sido gol. Y él estaba convencido de que esa pelota era gol. Sacó una manopla tremenda Oliver Kahn, rebotó el balón en el larguero y bueno, como la película Match Point, ¿no? Sí. Se fue al lado trágico del destino. Y además en ese momento, ¿no?, de tu carrera, que sabes que no te quedan muchas oportunidades. No todo el mundo puede ser Sanchís, que amarra los títulos al final de su carrera, ¿no? Normalmente cuando estás en ese punto de tu vida, claro, te tiene que doler muchísimo ese penalti. Pero bueno, luego él realmente se adaptó a la ciudad maravillosamente y ha tenido después una etapa larga también como directivo en los despachos del Valencia, o sea que, bueno, yo creo que nunca se arrepentirá de haber fichado por vosotros. No, le cambió la vida, y de hecho sigue viviendo aquí. Ahora no sé si estaba en Barcelona por motivos profesionales y demás, pero bueno, continúa teniendo su residencia en Valencia, y tendrías que ver, por ejemplo, cuando una entrevista que hicimos para Panenka, hicimos la sesión de fotos en el Mercado Central. Sí. Y fue entrar en el Mercado Central y dispararse la euforia. Claro. Las señoras que te venden quesos y demás,
todo el mundo loco, turistas italianos que había de Erasmus, pero sobre todo la gente local de Valencia estaba completamente entregada. Para mí la lástima de Carboni, aparte de las finales de Champions, fue que tuvo un final como futbolista en el Valencia un tanto sombrío por la polémica que tenía con Quique Flores, que era su entrenador, y al año siguiente, por obra y magia de Juan Soler, el presidente, iba a decir Carlos Soler, pero no, lo hizo director deportivo. Entonces, de ser discípulo de Quique pasó a ser el jefe de Quique. Y ahí pues era una relación que ya estaba viciada y que no trajo nada bueno. Hizo pues que al final ese club que empezaba a incubar los males que acabaron llevándole al colapso, porque es la época que se empieza a parir la idea del futuro estadio y demás, pues hizo que no tuviese la trayectoria que podía haber tenido como director deportivo que merecía, porque aparte hizo buenas operaciones, porque el fichaje de Mata, gratis acabando contrato en el Castilla, era suya. El segundo italiano que llegó a Valencia, ya entramos ya en fichajes ya un poco cuestionables, porque el segundo italiano que llegó a Valencia se hizo ídolo posteriormente en otros muchos equipos, un ídolo también muy particular, pero cuando llega a Valencia es prácticamente un desconocido y es Cristiano Lucarelli. Exacto, sí. Es curioso lo que dices, porque creo que el recuerdo que se tiene de los italianos en el Valencia por Ranieri y por Carboni está como, digamos, engrandecido, ¿no? Porque nos marcó mucho el pozo que dejaron. Y tú dices Italia y Valencia y Mestalla y te deja un buen sabor de boca, ¿no? Pero sí, en cambio muchos de los que vinieron posteriormente tuvieron etapas cortas y no muy afortunadas. Y en el caso de Lucarelli, que lo he podido hablar con él también después de retirarse, él siempre lamenta que vino a un equipo que estaba ya realmente hecho para la presión, para el contragolpe, y ahí tenía difícil encaje. Claro. Es el equipo pues, que Ranieri le sacaba mucha punta con Mendieta, El Piojo, Farinós, Vlahovic y Ilie también iban muy bien a los espacios, y él pues intenta ganarse un hueco con minutos de revulsivo, y quizá por lo que hablábamos antes de Cutrone, que sí que puede ser un perfil que encaje en esos 20 minutos que te quedan de la segunda parte y de correr y de achuchar. El caso de Lucarelli es muy distinto. Primero porque el equipo jugaba a otra cosa, y si él salía era para partidos que estaban ya muy, muy desesperados, y también por sus condiciones físicas. Yo creo que era un futbolista que necesitaba era un poco un motor diésel, ¿no? Que necesitaba sí, de tener constancia, de tener minutos, de sentirse bien. Incluso hay algunas anécdotas en los entrenamientos de aquella temporada, porque ya cuando el año estaba acabando y Lucarelli se sabía más fuera que dentro, sí, hubo una sesión de centros que Ranieri la hizo así pues para que las embocara todas y levantarle un poco el ánimo, y todas las pelotas iban 3 metros fuera de la portería. Eso sí se llegaba a rematar, y se giró Ranieri hacia uno de sus ayudantes, no sé si eran Tenucci o Sassi, y les dijo: Roberto, pedimos al toro de Livorno y nos trajeron a la vaca de Mantova. Y eso lo explica todo. Después, esa temporada, que creo que es la 98-99, faltando un par de meses, se lesiona del tobillo de gravedad, y ya prácticamente deja de jugar. Ya el Valencia llega a la final de Copa, que la gana contra el Atlético de manera fue con un fútbol torrencial, y participa de las celebraciones, pero ya estaba... ya su etapa en el Valencia estaba caduca.
Pero ¿quién lleva a Lucarelli al Valencia? Porque él en el momento que va al Valencia viene del Atalanta, pero es un futbolista desconocido. Es realmente lo que es un bomber de provincia, pero de mucha provincia. No es ni siquiera es el Lucarelli que después triunfa en el Livorno, principalmente porque parece un nombre diseñado como anillo al dedo, ¿no? Para ese equipo, para el Livorno, porque él era un hincha del Livorno principalmente. Pero cuando llega a Valencia, no, es un desconocido. ¿Y quién se fija? ¿Quién peina ese mercado italiano y se fija, oye, aquí hay un chaval grande delantero que las mete para adentro? Sí, se fija Javier Subirats, que era el arquitecto como director deportivo de aquel Valencia, y lo que buscaba era un perfil que no tenía en esa plantilla en ese momento. Era un equipo que estaba muy bien diseñado para ir a la contra, para atacar los espacios, para ser muy disciplinado, pero que quizá carecía de un plan B. Claro. Y se le ficha por ese motivo. También Subirats vio que era un jugador que tenía mucha potencialidad, que se le podía esculpir, que venía también de un periodo un tanto triste con aquel episodio del partido con la Sub-21 contra Moldavia, que sí, le aparta de las citaciones de la Nazionale, y a partir de ahí pues veían que era una buena oportunidad de mercado, que en un entorno con Ranieri como entrenador pues iba a poder estar a gusto, pero la realidad es que era un equipo que solo sabía jugar de una manera y que lo hacía extraordinariamente bien. No, y esto te lo comento sobre todo porque me parece un fichaje bien tirado, un fichaje de conocer mucho... De secretaría técnica, sí. Claro, de secretaría técnica, de conocer muy bien un mercado a veces también desconocido para los clubes europeos, como es el mercado realmente de la Serie B, del fútbol italiano, porque Lucarelli había jugado en Serie A con el Atalanta, pero bueno, venía de jugar siempre en Serie B. Aquel había sido su debut y además había metido pocos goles en un Atalanta que evidentemente no es el Atalanta que conocemos hoy en día, sino el que ha sido durante toda su historia, un equipo que sí suele estar en primera, pero siempre en posiciones más bien discretas, ¿no? Y el siguiente jugador que llega a Valencia, que es Moretti, es un poco ese ejemplo también de un fichaje muy de café para los muy cafeteros, de conocer el terreno muy bien, un terreno que otros desconocen, y aquí desde luego que Moretti tuvo una trayectoria importante en el Valencia. Sí, fue un fichaje de oportunidad, porque lo traen del Parma, que estaba en liquidación, en subasta, y el precio realmente lo puso el que estaba allí un poco dirigiendo el tema concursal, y no sé si fueron 2 millones de euros. Fíjate. Creo que estamos hablando de la temporada 2004-2005, que viene junto a otros italianos de bastante renombre, Fiore y Corradi y Di Baio. Sí. Y claro, con esa presentación de esos otros futbolistas ya conocidos, todos internacionales, parecía que venía un poco pues como relleno para ser un buen suplente, y la realidad es que de todos esos fue el que más tiempo estuvo en el club y se adecuaba un poco a ese perfil que comentábamos de Carboni. 172 partidos, 4 goles, evidentemente no le vamos a pedir goles a un lateral, pero 172 partidos en 5 años supone que prácticamente juega todo. Sí, sí. Fichaje tremendo. Con bastante polivalencia. Era un jugador que se hizo mucho al club, que se hizo mucho a la ciudad, te diría, porque compartíamos academia de italiano. Yo para aprender italiano, ellos para aprender español. Te puedo decir que también... A ver, ¿compartías academia de italiano con qué futbolistas? ¿Con Moretti? Con Moretti, con Di Baio, con Fiore, después con Tabano. Y no sé si ha pasado suficiente tiempo para poder desclasificar algunas anécdotas. Hombre, no sé cómo está eso, pero... Claro que sí, ha pasado ya suficiente. Exacto. No, pero te lo vengo a decir porque siempre, como bien sabes, hay esa leyenda de que para aprender italiano o español te vale con aprender itañolo, ¿no? Y no es así. Hacerte entender y ya está. Y, por ejemplo, hoy, casi 25 años después de venir a
a Valencia, Carboni continúa pues haciendo algunos errores, digamos, de gramática y tal, que no se le van a ir, pero porque él digamos que aprendió el castellano casi como por lo que iba captando, ¿no? en la calle. En cambio, Moretti era un estudiante aplicado, y eso yo creo que también hablaba mucho de él a la hora también de tomarse en serio al club, su entorno, de participar también de la vida de la ciudad, y de saber y de tener esa conciencia de que cuando fichas por un equipo es porque estás destinado o tienes la intención al menos de quedarte durante una temporada en esa ciudad. Y espíritu operario ahí de Moretti, sí, sí. Totalmente, ahí de currante. Exacto, sí, y de hecho después de Mestalla, de Valencia, no sé si hay algún club intermedio, pero en el Torino acaba sus días con galas de gran capitán que sube a Superga con toda la pompa y el boato, y sabiendo lo que representaba el club, y es un jugador que, de no ser también por todas las movidas que ya el Valencia tiene a finales de la década pasada, que ya empieza, como decía antes, pues a incubar todos los problemas que le llevaron al colapso del proceso de venta, podría haber sido perfectamente un jugador para ver casi igualado la trayectoria de años de Carboni aquí. Oye, comentabas ahora los fichajes que llegaron junto a Moretti, sí, que son, a mí me parece, uno de ellos es a mí me encantaba como futbolista, y me dio pena realmente que no triunfase, bueno, o que yo creo que sí triunfó, pero que no explotase más en el Valencia. Y los que hablas son Fiore y Marco Di Baio, pero a mí sobre todo Marco Di Baio me parecía un futbolista de una calidad, ojo, ya un jugador. No es como el caso de Lucarelli, que es un hombre hecho a sí mismo, que ha tenido que rascar mucho para llegar a la Serie A. Jugadores como Marco Di Baio son estos futbolistas que desde jóvenes sabes que se van a ganar la vida con el fútbol. A mí me parecía un tío de mucha calidad. En Valencia mete goles y no sé qué pasa, no sé por qué no sigue, no sé, la cosa termina mal, además con ciertas polémicas, ¿no? Con Di Baio. A mí realmente me dio pena porque me parecía un jugadorazo. Sí, yo creo que todo aquel equipo en realidad al final acaba siendo víctima del club, de los cambios que ya empieza a tener el club. Partimos de la temporada posterior al doblete de Rafa Benítez, y eso, digamos que empezó a instalar al club en una dinámica un tanto placentera. Ya no es un equipo que se quiere comer el mundo, sino que a nivel institucional, empieza a vivir también un poco de rentas. También se ficha a Claudio Ranieri como un intento, ¿no?, de superar el vacío que te deja la marcha de Rafa Benítez al Liverpool, y es otro, empezando por Ranieri, que era otro Ranieri. No era ya el entrenador tan motivador que levantó a un equipo de la nada, sino que era un entrenador que ya se dejaba llevar. Él dijo que él había empezado a construir una carretera con el Valencia, y que al volver se había visto pues una autopista de 4 carriles por sentido, y que aquel era un club que ya estaba mucho más desarrollado. Y yo creo que eso... Lo de las frases de Ranieri da para otro vídeo. Exacto, sí. Es un hombre que cuando habla hace metáforas, te pone imágenes delante, es tremendo. Si mi abuela tuviera 2 cojones, tendría 2 abuelos. Que era una manera de decir pues que a posteriori todo se ve muy fácil, ¿no? Claro. Y sí, en el caso de Di Baio empieza la temporada como un tiro. Es un equipo que yo creo que también todavía tenía la inercia del año del doblete, que se acaba por todo lo alto. Tenía jugadores como Vicente Rodríguez, que era uno de los mejores extremos de Europa, y empiezan marcando Di Baio, empieza marcando en la final de la Supercopa contra el Oporto. Después hay un par de goles muy buenos, un 0-5, un 1-5 contra el Deportivo, que mete un gol de Espuela realmente precioso, pero hay un momento en el que empieza a torcerse todo, que es una derrota en
en Bremen, donde se lesiona Vicente en Champions, y ahí digamos que el club empieza poco a poco a desmembrarse. Hay también como una especie de golpe de estado en la directiva, echan a Ortiz, el presidente emblemático y carismático del doblete, entran los constructores que ya... Sí, siempre tranquilidad en este club, ¿eh? Siempre. Exacto, siempre. Y ahí pues empiezan a pasar también muchas cosas, insisto. También el Ranieri que había no era el de otra época. Hay una anécdota bastante ilustrativa, están en un entrenamiento y no sé si es Baraja que le pide a Ranieri que cómo van a defender los corners. Y Ranieri le dice, pues como el año pasado. Y entonces Baraja le responde, pero es que el año pasado los ensayábamos de 5 maneras distintas. Claro, o sea, cada córner con Benítez era un Vietnam distinto, ¿no? Y ahí pues se va, después de una eliminatoria, se cae en Copa muy pronto, te elimina, caes en Champions y después te elimina el Steaua de Bucarest en UEFA. Ahí se va Ranieri y ahí el club entra en una de esas etapas de transición, de mal llamada transición, en la que quien suele pagar el pato son los jugadores que están muy, digamos, vinculados al entrenador que esté claro, y que es lo que pasaba, por ejemplo, cuando se iba Luis Aragonés, que tenías a los Moya, Escurza y demás, pues que tenían que irse casi en bloque con él al equipo mucho, al que... Y mucho más cuando el entrenador es extranjero y hay una... Claro. Digamos que esos futbolistas quedan marcados inmediatamente, ¿no? Son una diana fácil siempre. Exacto, sí. Y ahí pues sí que se notó bastante. Eran jugadores bastante queridos, todos por la afición. Y el final estaba Antonio López de entrenador y tuvo algunas fricciones con sobre todo, creo recordar, Fiore y Di Baio, y la temporada acaba mal. La temporada pues acaba con el equipo, no recuerdo si fuera de Europa, no sé si acaba jugando, me falla ya un poco la memoria, si acaba jugando la Intertoto, pero con un aroma ya no de cambio de época, pero sí de resaca de todo lo que habías vivido el doblete de Liga y UEFA del año anterior, y se había optado también por fichajes de cierto renombre, de cierto nivel, y no había, y el proyecto había fracasado por completo. Oye, en esa época dices... Es que la verdad que ya me está picando porque sé que va a venir un nombre ahora que a mí me gusta mucho y entonces los que están antes ya casi que quiero pasar por alto. Está Bernardo Corradi, que a mí me parece un intento de un Lucarelli 2 también, otro delantero, sí, más o menos, digamos delantero a la antigua usanza, que tampoco cuaja, y Fiore, que era un buen futbolista, no una estrella evidentemente Fiore, pero siempre un futbolista importante en el Parma y en otros equipos jugando por la banda derecha. Y el que viene después, es que es una debilidad mía, es Francesco Tavano. Cuando yo digo que a mí me gusta Francesco Tavano en las reuniones futbolísticas, la gente se ríe de mí. Cuando digo lo de Cassano, ya en realidad se ríen un poco de mí, pero cuando ya paso a extremos como Francesco Tavano, mucho más. Y yo creo que el estigma que tienen algunos italianos para aficionados la relación que tienen los italianos con el Valencia de ser un poco desastrosa, a ojos de aficionados que no son del Valencia, viene un poco por fichajes como Francesco Tavano. Deja opacado el rendimiento de otros futbolistas que jugaron bien y otros que tuvieron mala suerte, pero claro, lo de Francesco Tavano fue digamos, el fichaje de un paquete por excelencia. En Italia es un futbolista que, apreciado, pero en España es un futbolista que es carne de meme. Yo no sé qué pasó con Tavano en Valencia, porque él era... a mí me parece un jugador de mucha calidad, el Chicho Tavano, para equipos menores, pero de mucha calidad, y en Valencia no hizo nada prácticamente. ¿Qué sucedió con él? Sí, es un fichaje peculiar, porque sí que venía de buenos números, creo que era en el Empoli, sí, con una media de unos 10, 15 goles por temporada, pero ya hay un factor, cuando lo ficha el Valencia ese verano, hay una entrevista que le hacen a Arrigo Sacchi, no recuerdo en qué medio, que pregunta en voz alta que por qué ningún equipo italiano
grande se ha fijado en Francesco Tabano a pesar de su buen promedio de goles. Y eso te venía a indicar pues, que estábamos ante un jugador con una personalidad, digamos, no tímida, pero sí un futbolista bastante apagado, que incluso en aquel Valencia, que tenía una colonia italiana espectacular, no llega ni a acoplarse, e incluso también, por lo que comentaba de la Academia de Italiano, sí. Pues allí se presentaba con su pitillo, con su cigarro, con cero ganas de aprender, y le rodearon algunas leyendas. También es cierto que apenas juega nada. No sé si en las estadísticas de Cybercheck, es una página estupenda. No sé si son de partidos oficiales, no sé si llega a jugar 53 minutos o una cosa así. Y después también le pasa otra cosa, que es un jugador que vino en mitad de la guerra Carboni-Quique. Es un fichaje que apadrina Carboni, y Quique también le hace la cruz. Creo que se juntó todo, que no era un futbolista para dar ese salto a un campeonato como el español, y también pues teniendo en cuenta pues que su personalidad era un tanto pues más, y no solo su personalidad, también su perfil futbolístico, que era más indicativo pues de ser el goleador de un equipo menor, ¿no? No sé si igual se puede utilizar un poco el paralelismo, pero sería un Nino a la italiana, pues de marcar muchos goles en equipos de menor perfil, y si da el salto a un equipo mayor, pues notarlo más. Después del Valencia creo que se marchó a la Roma. A la Roma primero, a la Roma cedido por el Valencia, que tampoco hace mucho, pero bueno, es un futbolista que creo que nunca estuvo cerca de la órbita de la selección italiana, a pesar de sus buenos números durante un par de años, y que cuando fichó por el Valencia y vimos en la presentación un mediodía en el palco VIP de Mestalla, que vino con una camiseta de Playboy. Eso es tremendo. Pues, del conejito. Es que yo creo que eso, claro, lleva mucho equívoco sobre la figura de Tabano, que el meme de Tabano en España indica que era un fiestero, y realmente lo que tú comentas es lo contrario. Era un hombre, él es de Caserta, ¿no? Del sur de Italia, era un hombre del sur de Italia, seguramente conservador, seguramente bastante callado, fumando todo el día y sin comunicarse con el resto. En realidad, lo opuesto a la fiesta, ¿no? A pesar de que viniera con una camiseta de Playboy, que claro, evidentemente te marca desde el primer día. No, si eres Sergio Ramos y apareces con un traje blanco cuando te convoca la selección, pero luego eres tan bueno que consigues sobreponerte a esos estilismos, vale, pero no todo el mundo lo consigue. Y el caso de Tabano, claro, esa imagen le va a acompañar de por vida. Era un poco cutrone, ¿no? Se podría decir. En el sentido, sí, hombre, como... En el sentido folclorístico... Como adjetivo. Sí, en el sentido... Era un poco cutrone, sí. En el sentido folclorístico, sí. Lo que pasa es que luego Chicho Tabano, yo admiro de él que ha sabido... Él ha sabido interpretar su carrera y sigue jugando, de hecho, en la Serie D, hasta hace poco en la Carrarese, y ahora no sé en qué equipo está. Me parece que alguno también de esa zona, el Prato, me parece. En Prato. Está en Prato. En Prato. Y claro, él al final ha dicho, oye, yo soy un delantero de este tipo de categorías, y sigue jugando hasta los 40 años, que me parece encomiable, y siendo cabeza de ratón en muchísimos equipos pequeños, en vez de ser cola de león en otros más grandes, ¿no? Que salió escaldado. Y es una figura, la verdad que simpática del fútbol italiano. Sí, de hecho, no es broma, pero creo que es el goleador italiano en activo que lleva más goles. Muchos metidos en Serie B, Serie C, ahora está en Serie D en Prato, en la localidad toscana donde nació Paolo Rossi. Sí. Y al final, pues, de oficio se le podría decir que es un goleador, pero que, bueno, tuvo que encontrar su sitio y demás, pero que conoce todos los códigos de un buen delantero y de un buen goleador. Eso está vamos, por descontado. Más italianos en el Valencia, que no os cansáis de fichar italianos. Luego, después de Tabano, yo creo que el siguiente fue Simone Zaza, ya. Hay un salto temporal.
Hay un salto, sí, porque ya el Valencia entra en una etapa de fichajes portugueses, Sí. no por un interés, digamos, no siempre futbolístico, sino también por la irrupción de Jorge Méndez en las influencias de la dirección deportiva y llega Sasa en un momento pues también bastante peculiar y que se asemeja al momento de Cutrone, de venir de una etapa, digamos, decreciente en el fútbol italiano a estar 6 meses en el West Ham prácticamente sin olerla. Y yo recuerdo enero de 2017, que creo que es cuando viene, a los pocos días, pude tener una entrevista con él para el periódico. Sí. Y realmente vi a un chaval que estaba no hundido, pero sí muy, muy tocado anímicamente, se sinceró. Es y sigue siendo un futbolista como muy, muy honesto, con códigos muy, muy nobles. Y vino a decir pues, que esperaba que en Valencia poder encontrar la tranquilidad que desde hace tiempo le faltaba a su carrera. Y realmente yo creo que fue un fichaje ideal porque era justo lo que necesitaba en ese momento el Valencia, que era un club que con la entrada de Peter Lim como máximo accionista vivía temporadas caóticas, que igual te mezclaba un cuarto puesto con un Espíritu Santo, que después el proyecto saltaba por los aires y llegabas incluso durante algunas fases de la temporada a temer por la permanencia. Y cuando llega al Valencia, llega en un momento en el que el club está marchito, que ha dimitido Jesús García Pitar como director deportivo, que Prandelli también ha hecho, se inmoló en una rueda de prensa que empezó a gritar fuori, fuori. Lo recuerdo. Sí, sí. Y, ¿Cómo tiene que claro, ser la cosa de convulsa para que se enfade Prandelli? claro, Realmente, porque si me dices que tu es un entrenador trozo de es... pan. Claro, si me dices que tu entrenador es Malesani, pues se puede enfadar. Si me dices que es Mourinho o, bueno, Ranieri también incluso a veces puede tener algún calentón, pero Prandelli es un hombre realmente sosegado, o sea, que tenía que estar la cosa tremenda y lo estaba, claro. Sí, no, lo que vio, pues al final es un poco la consecuencia también de lo que estamos viviendo estos años en Valencia, que todos los entrenadores que tienen mucha personalidad como entrenador, ¿no? En un fútbol, digamos, clásico donde la figura del entrenador es respetada y escuchada, pues eso con inversores del palo de Peter Lim suele despertar recelos. Es lo que le pasó a Prandelli sin haber triunfado en Valencia, porque creo que también hizo algunos errores. Creo que quiso imponer soluciones que eran demasiado drásticas para lo que era un equipo que necesitaba de otra rehabilitación más calmada, más sensata, más de tender puentes. Sí. Y realmente lo acabó pagando, pero bueno, como después incluso en una época de bonanza ha pasado con Marcelino. Son complicadas esas... para un entrenador entrar en este tipo en un equipo en esta situación a mitad de un proyecto es complicado. Es lo que en Italia llaman el trallegatore, ¿no? El barquero, que llaman ahí, un poco el entrenador que viene a salvar el tema cuando la sartén está quemando. Y claro, son situaciones complicadas, mucho más en un equipo de la historia del Valencia y que normalmente tiene jugadores en el vestuario de peso. O sea, hay personalidades, tienes que lidiar contra gente que son... Los futbolistas es gente de personalidad fuerte, hay que tener mucho ego para ser futbolista. Los entrenadores también, entonces, bueno, yo reconozco que Prandelli venía con mucho prestigio, pero que lo que tuvo que encontrar ahí no debió ser nada fácil. Sí, no, y sobre todo, más que por la relación en el vestuario, que también tuvo algo en la relación con la directiva, que directamente claro, conserva unos códigos que son ajenos a los del fútbol clásico, al fútbol con el que hemos crecido y el fútbol que nos gusta. Y ahí sí que hay una desconexión que al final acaba pasando factura, sobre todo a entrenadores que no son los entrenadores funcionarios, entre comillas, como pudo haber pasado hace poco con
con Celades, por ejemplo, que tienen un perfil más calmado, más absorbente, ¿no? Que te pueden imponer fichajes y todo te parece bien y demás. Sí. En el caso de Prandelli, pues vio pues que la lógica mercantil y poco futbolística que imperaba en Meriton, que es la empresa que conserva la mayoría accionarial en el Valencia, no tenía nada que ver con el fútbol en el que cree. Él que se ha criado como entrenador en el Atalanta, que ha sido discípulo de Mino Fabini. Él creció en un ambiente pues, de estima y de amor y de trabajo por el fútbol que nada tiene que ver con los dirigentes que actualmente tienen secuestrado al Valencia. Bueno, hay que decirlo claro, él y otros tantos entrenadores crecen en un ambiente de profesionalismo dentro del fútbol, que es de lo que carecen este tipo de dirigentes como la gente que está en Meriton y en tantos otros equipos. En algunos hay escándalos y en otros no hay escándalos, pero bueno, esta tendencia de que lleguen empresarios o determinado tipo de empresarios, porque empresarios siempre ha habido en el fútbol, y traten de aplicar las mismas normas de su negocio a los equipos de fútbol, no suele acabar bien, porque cada empresa se gestiona de una manera. Yo no puedo gestionar una empresa de maíz como una de logística. Eso lo saben ellos bien, pero luego no lo aplican a los equipos de fútbol, seguramente porque yo creo que quieren sacar beneficio rápido de estos equipos de fútbol. Y esto no es tan sencillo en el fútbol, que normalmente las cosas se cuecen un poquitín más lento. Entonces es normal que personalidades como la de Prandelli huyan como los gatos del agua de este tipo de personas. Claro, sí, no, y sobre todo porque creo que estamos ante... ponías el ejemplo de que siempre ha habido dirigentes que pueden ser muy presidencialistas o un poco con su punto estrafalario, pero coincidiremos en que al final eran gente de fútbol, ¿no? Incluso sí. Mendoza, Jesús Gil, Paco Roig, toda esta gente pues que también veías que tenían cierta vanidad en el reconocimiento social, en ostentar el cargo, en lucir en el palco, pues al final estaban también educados en un código que respetaba ciertas normas sagradas del fútbol, y eso es con lo que chocó Prandelli, con lo que chocará cualquier entrenador. Y en ese contexto llega Asas al Valencia y se mete a la afición en el bolsillo de inmediato, porque empezamos a ver a un delantero que presionaba cualquier balón, por muy estéril que fuese. Incluso llegaba a perseguir a un lateral que subía por la banda y lo perseguía hasta el propio córner, incluso muchas veces deshaciendo todo el tejido defensivo del Valencia en el repliegue, porque no era Zaza quien tenía que perseguir claro. a ese lateral, pero con eso, o con alguna entrada a un portero que iba a despejar y también lo levantaba como hacía Carboni con Figo, se ganaba alguna tarjeta. Igual creaba ocasiones en contra casi del Valencia por el desajuste del sistema defensivo en el repliegue, pero eso hacía levantar a la tribuna de Mestalla. Yo creo que él en Valencia se vio con la oportunidad, porque Zaza es un jugador que, claro, es otro de estos que viene prometiendo mucho desde la cantera y que está a medio camino siempre en el salto de ir a un equipo grande, ha estado por la Juventus, otra serie de equipos, o quedarse en equipos de una entidad menor. Y yo creo que en el Valencia él fue consciente realmente de que tenía que aprovechar ese tren que pasaba, y entonces, pues lo que tú comentas, ¿no? Se empleaba al máximo. Zaza, además, a mí me parece un futbolista de calidad, que ahora seguramente su carrera ya va a quedar en ese escalón que seguramente él no querría, pero yo creo que en Valencia sí tuvo esa opción de poder engancharse de nuevo a un equipo con verdadero caché. Sí, y además participa de aunque en esa primera media temporada en el Valencia llegó a ser, le bastó para ser el futbolista de la liga con más faltas, que es algo increíble. Siempre en mi equipo. Siempre. Pues con ese carácter y con una media de goles que tampoco fue del todo mala, sí que ayudó a participar
en la reconstrucción del Valencia. Después tiene una temporada con Marcelino en la que él ya empieza a perder un poco de protagonismo también, porque Marcelino es un entrenador muy cartesiano, ¿no? Muy de idea de 4-4-2, de que los jugadores sean muy disciplinados, muy obedientes desde el punto de vista táctico, y Sasa tenía ese cable suelto que hace que para un entrenador no puedas estar del todo, lo puedas tener siempre bajo control. Un poco un quebradero de cabeza a veces, ¿no? Para él. Además, sobre todo cuando él es el primero que tiene que hacer la defensa, ¿no? Ese tipo de cosas que molestan tanto a los entrenadores cuando se hacen mal. Exacto, sí. Y muchas veces pues veías que ese cable suelto que podría llegar a emocionar a una grada podía suponer un quebradero de cabeza para el técnico. Y aún así, sí que es cierto que tiene un par de enganchones con Marcelino, pero también con los dos con una personalidad que no son de esconderse nada. Y no. Sí que sé que después con el tiempo pues mantienen una cordial relación, pero a pesar de que su adiós al Valencia fue interpretado con bastante tristeza por la afición, que lo veía como un futbolista que quizá no podía ser un titularísimo, pero que siempre iba a aportar desde el banquillo, que él estaba encantado de seguir aquí con independencia de que su rol no fuese el de titular fijo. Creo que con el tiempo hemos visto que su salida era positiva, porque la aportación que tenía que dar al equipo ya se había cumplido con esa transición de levantar el ánimo colectivo de la grada, de contribuir a que la autoestima del equipo sea mayor, y bueno, pues se le recuerda con muchísima estima, y si hubiese un escalafón de un carismómetro italiano en Mestalla, pues estaría casi ahí a la par con Carboni. Eso está bien. El siguiente no tiene tanto carisma porque es Cristiano Piccini. La verdad que un paso testimonial por Valencia, pero el último futbolista del que quiero hablar, que es Florenzi, a mí sí que me parece un jugador carismático. En la Roma lo era y realmente salió de allí mal, y incluso enfrentado con Totti, bueno, que algo que en Roma es algo que a lo mejor no es la mejor idea de todas, ¿no? Enfrentarte con Totti. Y Florenzi a mí es un futbolista que me encantaba, y como Sasa es otro de esos jugadores que levanta la grada. Este la levanta por el espíritu que tiene de infatigable, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía muchos recordarán, ¿no? Aquella imagen de Florenzi en Roma celebrando el gol con su abuela. Bueno, eso habla de un futbolista diferente al resto, ¿no? Con un carácter diferente al resto. ¿Qué pasó con él en Valencia? A mí es un fichaje que me sorprendió, pero que enseguida vi que a lo mejor sí podía tener cabida en un equipo como el Valencia por carácter. No sé qué pasó después. Sí, yo tenía un poco también la esperanza de que fuese un futbolista tipo Carboni, en el sentido de que también había salido mal de la Roma y que tenía por capacidad futbolística, por carácter, por entrega, por ese carisma que despierta con su lucha y con su entrega, que podía ser un futbolista que se quedase tiempo aquí. Sí. Realmente él empieza bien en un partido en Mestalla, que todavía con público. También yo creo que le afecta en la deriva que ya había tomado el club, que con Celades era un proyecto que estaba también roto, que no iba a ninguna parte. Se le cruzan los cables en un partido contra el Getafe con una roja directa. Después pilla la varicela y ya después vuelve ya en los 2 últimos meses de competición, después del desconfinamiento, en el que ya el Valencia era un equipo, pues el equipo descafeinado que vemos ahora, y que ahora se ha incrementado. Pero creo que era una buena oportunidad, y me dio lástima también la manera en la que salió de la Roma, porque creo que le perjudicó mucho
el cráter que hubo después de dos capitanes romanos y romanistas como Totti y De Rossi, que dejaron como un vacío de liderazgo que para un chaval como Florenzi, que también es romano y romanista, creo que él sentó dentro de la gran tradición de capitanes locales de la Roma, pues que sentó unas expectativas que le fueron contraproducentes, porque también el entorno social y de afición de la Roma y las 4 o 5 radios que hay en las 24 horas hablando de la Roma, creo que le llegaron a herir, y más todavía si sientes la Roma como lo siente él. Es muy difícil jugar en la Roma. Sí. Es un equipo, la verdad, que endiablado, porque tienen la exigencia de los equipos grandes y fracasan como los equipos pequeños. Luego, para los capitanes y mucho más, después de que haya sido capitán Totti o De Rossi, es muy complicado incluso mantener buenas relaciones con la curva, que también va cambiando en su jerarquía. Y Cassano lo decía, a él le costó más de 1 año y medio hacerse amigo de la afición, y eso que era, bueno, un futbolista joven, prometedor, tal, simpático, tal, pero en aquel momento pues él chocaba con Totti realmente por el liderazgo del equipo. Y luego Florenzi, pues fíjate, lo mismo, ¿no? Venir a sustituir a estos dos animales, pues es complicado, y la verdad que acabó mal su paso en la Roma, y a mí me dio pena realmente, porque yo sí que es un jugador al que le tengo cariño. Sí, y después si te fijas en un director deportivo como Leonardo, que conoce muy bien el oficio del lateral, no lo ha dudado para llevárselo al Paris Saint-Germain, con lo que puede ser también el PSG a la hora de escoger fichajes, que suele comprarlo todo en galerías de coleccionismo de arte y demás. Sí. Pues ha visto que necesitaba un futbolista de ese perfil, y no he visto muchas estadísticas, pero por lo que suelo ver de resúmenes y eso, es titularísimo en el PSG. Sí. Es el típico futbolista que te hace la base de un equipo, porque siempre va a dar un mínimo de rendimiento, ¿no? Salvo que tenga algún problema con las lesiones. Entonces es un futbolista muy fiable para los entrenadores. Es una pena que no haya acabado de triunfar en Valencia. Y esto han sido los italianos del Valencia. 11 italianos habéis fichado, y yo no sé qué balance haces. Es que la verdad que son todos jugadores tan carismáticos y tan entretenidos, que incluso hasta los fichajes fallidos me resultan simpáticos. Es cierto que... Sí, no sé. Yo al final también el balance que hago es que también los que no triunfaron no fue tanto por que no tuviesen capacidad, sino también porque vinieron en épocas del club que eran un poco convulsas. Antes no lo hemos comentado, por ejemplo, pero Corradi y Fiore venían como parte del no fichaje, o sea, del no pago por Mendieta por parte de Cragnotti. Pagaron 30 millones de euros y el resto vino un poco en cambio por especies, ¿no? Y vinieron para completar el pago Fiore y Corradi, y no vinieron bajo un criterio deportivo, sino más de saldar deudas. Yo creo que eso fue un poco en su contra. Después también hay casos como el de Piccini, que se le recuerda por un gol contra el Huesca, que fue el inicio de la remontada del Valencia de Marcelino hacia la final de la Copa del Rey y el cuarto puesto. Y en definitiva creo que son jugadores que se han sentido a gusto, que han captado esa esencia mediterránea abierta y lúdica de la grada, y también el sentido competitivo más clásico del Valencia, que es el equipo de 4-4-2, de velocidad, de contragolpe, de presión, y el equipo bronco y copero que dicta su historia. Eso te iba a decir, bronco y copero. Me encanta esa frase, es tremenda. Que nació como un insulto. Nació como un insulto por parte de la prensa, no sé si madrileña o barcelonesa, en los años 40, a un equipo que era muy, muy rudo. Yo, al contrario que mucha gente fuera de Valencia, a mí el Valencia es un equipo que me cae muy simpático, y me sucede lo mismo con el Sevilla, y es por una única razón, y es que la gente del Sevilla y del Valencia van tan a muerte con su equipo, les importa tan poco todo lo demás,
que yo creo que es así como se debe empujar un equipo y animar. No, esto, claro, levanta muchas antipatías, sobre todo en la gente de Madrid y en la gente de Barcelona, pero a mí me parece que es así como se debe animar a un equipo, más a un equipo, el Valencia no es un equipo pequeño, el Valencia es un equipo histórico y muy ganador, pero no al nivel de Madrid-Barça. Entonces, ese odio por todo lo externo a mí me parece una gasolina tremenda en el fútbol y es que no me queda más que tener simpatía por este tipo de equipos. Uno de ellos el Valencia. Si encima tiene tantos italianos, pues ya qué vamos a decir. Miel sobre hojuelas. Oye, muchas gracias por venir a la dieta, Vicente. Un placer. Y bueno, vamos a ver si puedes venir otro día, podemos hablar. Seguramente si vuelves será porque Patrick Cutrone está haciendo magia ahí en Valencia y eso sería genial. Sí, sería genial. Ojalá repitamos un encuentro como este. Bueno, pues solo me queda despedirme con lo de siempre, ¿no? Con el Forza, Saluti, Bacioni, Arrivederci, un forte in bocca al lupo, ya presto, Pino.